acerca de la plenitud de los gentiles. Esto ha causado algo de confusión acerca de que si todo Israel va a ser salvo. Digo por lo que dice Romanos 11:25, que es ahí donde vamos a partir. Romanos capítulo 11, bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos, carta a los Romanos capítulo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer el versículo 25. Dice en el nombre del Señor Jesús. El libertador que quitará de Jacob la impiedad. Amén. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Bien, es la escritura donde dice que todo Israel será salvo. Estado de máximo desarrollo o intensidad de algo. Es cuando llega a su punto más intenso, a su punto de máximo desarrollo. Gloria a Dios. No quiere decir que sea completo en todos los gentiles. Como ustedes saben, aunque estamos todavía en el tiempo, en la plenitud para los gentiles, sin embargo, eso no quiere decir que todos los gentiles sean salvos o que a través de la historia, a través de los tiempos del primer siglo, desde la muerte del Señor Jesús en adelante, no quiere decir que todos los gentiles han sido salvos y sean salvos en la actualidad. Por supuesto que no quiere decir eso, pero sí hay un desarrollo máximo, hay una intensidad para que ellos puedan ser salvos. Ha habido tiempos, hermano, en que Dios ha tratado con la humanidad. Primero trató con Abraham, del cual el Señor dijo: Abraham, mi amigo, y de Abraham, su descendencia, se constituyó el pueblo de Israel. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a las 12 tribus, a los 12 hijos que constituyeron las tribus de Israel. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel de manera muy especial. Es más, el Antiguo Testamento es dado solo para Israel, solo para el pueblo de Israel. No sé cómo hay gentiles que no son del pueblo de Israel, que se quieren apropiar todas las cosas que fueron dichas para Israel. Pero eso, desde el punto de vista bíblico, es totalmente incorrecto. Vamos a ver un texto, uno de muchos textos que nos revelan que el antiguo pacto, las leyes de Moisés, fueron dadas solo para Israel. Ahí no tenemos nosotros, los gentiles, ninguna participación, excepto por aquellos que llegaron a convertirse a los mandamientos del pueblo de Israel, a la ley de Moisés, inclusive circuncidarse. Estamos ahí, vamos al Salmo 147, versículo 18 al 20. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos?
Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él, hablando de Dios, él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios. ¿A quién? A Israel. Y luego dice el versículo 20, no ha hecho esto con toda gente, o como dice la versión 60, no ha hecho esto con ninguna otra nación, y no conocieron sus juicios. Aleluya. Con ninguna otra gente, con ninguna otra nación, Dios hizo esto. ¿Cuál esto? De enseñar, de denunciar sus estatutos y sus juicios, sino solamente al pueblo de Israel. Entre muchas cosas que fueron solamente un trato entre Dios e Israel, vea por ejemplo lo que dice Ezequiel capítulo 20. Vamos allá a Ezequiel 20, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Y diles mis ordenanzas y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciera vivirá en ellos. Y diles también mis días de reposo, que fuesen por señal, dice Dios, entre mí y ellos. ¿Entre quién fue esto, hermano? Entre Dios e Israel, una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor, que los santifico. Dice el 13, para entender a quién está hablando, mas rebeláronse contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Mis días de reposo que fuesen por señal entre mí y ellos. Ahí, hermano, nosotros como gentiles no tenemos ninguna injerencia, ninguna participación en estas ordenanzas que fueron dadas para Israel, inclusive para guardarse en la tierra de Israel y de acuerdo al horario de Israel. Hemos dicho que los días de reposo aún los celebran, los guardan en cierta manera. Digo en cierta manera porque muchos de ellos no cumplen cabalmente todos los requisitos que tenía guardar el día de reposo. Pero ellos los días viernes, el día que para nosotros es viernes, a las 6 de la tarde comienza su día de reposo y hasta el otro día termina a las 6 de la tarde. Por eso está escrito para ellos, de tarde a tarde holgaréis o se alegrarán en vuestros días de reposo. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí esto era algo solamente para Israel. Cuando alguien habla, por ejemplo, de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos de igual manera fueron para Israel. Pues el mandamiento, que por cierto habla del día del reposo, dice de manera literal allá en el Éxodo capítulo 20, versículo 8, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Se da cuenta? Estos mandamientos eran para Israel. Entonces alguien dice, bueno, ¿y ahora qué con los demás mandamientos? ¿Acaso ahora sí es permitido matar, cometer adulterio,
¿Hurtar, hablar contra tu prójimo, codiciar? Por supuesto que no. Pero esos mandamientos fueron incluidos en el nuevo pacto también. En el nuevo pacto que Dios hizo, el Nuevo Testamento, todos esos mandamientos fueron incluidos, repito, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Por eso es que los guardamos. Y pudiéramos ver cada uno de ellos, de hecho los hemos visto en algunas otras ocasiones. Pero en relación al día de reposo, era una sombra de lo que había de venir, y ese día de reposo simbolizaba, era figura solamente del reposo que íbamos a encontrar en Cristo. Por eso el Salmo 118, mire lo que dice. Gloria a Dios. Salmo 118 es un salmo de contenido profético. Y mire lo que dice en el versículo 20. Esta puerta del Señor, por ella entrarán los justos. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos? Él es la puerta, Jesús. Y luego dice el 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra? Cristo Jesús es la piedra. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego en el versículo 23, ahí hay otra figura que dice, de parte del Señor es esto, es maravilla a nuestros ojos. O sea, el mismo que es la puerta, el mismo que es la piedra que desecharon los edificadores, este es el día que hizo el Señor. El Señor Jesús es el día verdadero. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y en ese día hay salvación, porque no es un día literal de 24 horas, no. Este es el tiempo en que tenemos salvación en Jesús. Por eso el 25 dice, oh Señor, salva ahora te ruego. Oh Señor, ruego te hagas prosperar ahora. Salva ahora. En ese día que hizo el Señor, hay salvación. Y ese día es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y por eso, primero a los Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Recuerda que allá en el Génesis 1 dice, y llamó Dios a la luz día? Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Así dice primero a los Tesalonicenses 5:5, hijos del día. ¿Que acaso somos hijos de un día literal de 24 horas? Por supuesto que no. Luz es día. Somos hijos de la luz, somos hijos del Señor Jesús. Y Él es llamado aquí el día. Somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Maravilloso es el Señor Jesús. Bien, pero seguimos considerando, hermano, ahí en Mateo capítulo 15, mire cómo aún el ministerio del Señor Jesús estuvo enfocado todavía en Israel, en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues mire lo que dice aquí desde el versículo, Mateo 15, versículo 21, ¿lo tenemos? Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea, una mujer extranjera, una mujer que no era del pueblo de Israel.
que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Una mujer extranjera que creyó en el Señor Jesús y que recibió esta sanidad para su hija. Aún, hermano, cuando el Señor envió a sus 12 apóstoles, solamente cito lo que dice Mateo 10, versículo 5 y 6, les dijo, por el camino de los gentiles, los que no son judíos, de los que no son de Israel, no iréis. Y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, hermano, aunque en ese tiempo era el tiempo para Israel, el tiempo del Antiguo Testamento, hubo extranjeros, hubo excepciones, extranjeros que creyeron en el Dios de Israel. De hecho, hubo extranjeros que se convirtieron al Dios de Israel. ¿Sí? Y esas excepciones, hermano, las vemos también en el tiempo de los gentiles, de las demás naciones. También ha habido judíos que se han convertido al cristianismo. Pero también en la última etapa, cuando Dios vuelve a tratar con Israel, veremos esas excepciones en que puede también haber gentiles, no muchos, porque ya habrá pasado su plenitud, el tiempo de mayor desarrollo para que ellos fuesen salvos, pero también puede haber gentiles que puedan ser salvos en ese último tiempo para Israel. Pero vamos a ver algunos ejemplos de extranjeros que creyeron en el Dios de Israel, que de hecho se convirtieron al Dios de Israel. Libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, ahí enseguida de los jueces. Libro de Ruth 1, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 16 dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, le dijo a Noemí su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué más dijo? Y tu Dios mi Dios. Ahí Ruth cree en el Dios de Israel y dice, se convierte diciendo, y de hecho viviéndolo, practicando la fe del pueblo de Israel, ella dijo, y tu Dios será mi Dios. Inclusive, Ruth vino a ser la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Es decir, de ahí vino, de Ruth y Boz, vino la descendencia de David y por ende de David vino Jesús. Por eso Jesús era llamado Hijo de David. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vemos otra extranjera. ¿Ha leído usted acerca de Rahab? Josué capítulo 2. Libro de Josué capítulo 2.
¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 11. Oyendo esto, dijo Rahab, oyendo esto acerca de las victorias, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto, secando las aguas del Mar Rojo, y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruego pues ahora me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer Rahab, la ramera, que protegió, escondió a los espías en Jericó, los espías de Israel, esta hace voto con el Dios de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Una mujer extranjera. Hay otro personaje muy importante en la vida de Moisés que fue Jetro, su suegro. Y de él nos habla allá Éxodo 18, libro del Éxodo. Lo tenemos, Éxodo 18, versículo 10 al 12. Dice ahí la bendita palabra de Dios. Y Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es grande más que todos los dioses, hasta en los que se ensoberbecieron contra ellos. Un hombre, Jetro, que siendo extranjero, siendo un madianita, creyó en el Dios de Israel. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Hay otro personaje, Naamán, el sirio, hermano. Vamos ahí al segundo libro de Reyes 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Otro extranjero que creyó en el Dios de Israel. ¿Lo tenemos? Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vean lo que dice el versículo 15, lo que dijo Naamán. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, una vez que fue sano y que se zambulló en el Jordán 7 veces, y su carne se volvió como la carne de un niño, y que fue limpio. Dice entonces el versículo 15, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Él reconoció, creyó en el Dios de Israel. Él dijo, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Tenemos, hermanos, entre otros casos, la viuda de Sarepta, de la cual nos habla el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y bueno, también, hermano, la Biblia habla de un hombre extranjero, geteo, que era Obed-edom. Vamos a leer también de él ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel. Gloria a Dios. Estamos ahí, segundo libro de Samuel 6, versículo 10.
Dice ahí la bendita palabra de Dios. No quiso pues David traer así o con él el arca del Señor a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom geteo, es decir, un extranjero que no era de Israel. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Nuevamente al Éxodo, capítulo 12. ¿Lo tenemos? Versículo 48 y 49. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua al Señor, séale, ¿qué cosa? Circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces los extranjeros que querían convertirse y vivir en la fe del Dios de Israel, se convertían e inclusive eran circuncidados, como vemos en este pasaje. Levítico 19, versículo 33 y 34. ¿Lo tenemos? Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está. Reglas, mandamientos en relación a los extranjeros. Y si estos extranjeros querían vivir como creyendo en el Dios de Israel, inclusive se circuncidaban. Entonces, este tiempo para Israel, hermano, ¿hubo excepciones para que algunos extranjeros fueran salvos? Por supuesto que sí. Ahora, viene el tiempo para los gentiles. ¿Desde cuándo empieza el tiempo para los gentiles? Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? Y les dijo: id por todo el mundo. ¿Se acuerda que en Mateo 10 les dijo: solamente a la casa de Israel vayan? No entren en camino, por el camino de gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Pero ahora, a partir de su muerte y resurrección, el Señor da este mandamiento para los gentiles, para todo el mundo, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es por eso que el evangelio llegó hasta nosotros. El que creyere. Ahora, ¿todos los gentiles han creído, hermano? No, no todos los gentiles han creído, pero ahí está la plenitud para los gentiles, el tiempo de máximo desarrollo y de intensidad para que los gentiles sean salvos. Pero ahí está, en ese tiempo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, aún de entre los gentiles, será condenado. Entonces se abre esa maravillosa oportunidad para que se abre esa maravillosa oportunidad para que los gentiles puedan ser salvos. Mateo 28 es las mismas instrucciones que dio el Señor Jesús después de haber resucitado, pero dicho desde
el Evangelio de Mateo, capítulo 28. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 18 y 19. Por tanto, el 18. Y llegándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id en modo imperativo. Id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que en el libro de los Hechos los apóstoles entendieron cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí está el tiempo para los gentiles. ¿Pero han creído todos los gentiles, hermano? No, por supuesto que no han creído todos. Romanos capítulo 10, mire lo que dice, Romanos 10. Bendito su nombre, aleluya. Romanos 10, ¿lo tenemos? Dice el versículo 16, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No todos de entre los gentiles, no todos obedecen al Evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a Mateo 22, regresando a Mateo capítulo 22. ¿Lo tenemos? Mateo 22, versículo 8 al 10. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice a sus siervos, esta es la parábola conocida como de las bodas. Dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. ¿Quiénes fueron los llamados, los invitados? Israel. Y como ellos no quisieron venir, dice el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos, a todo camino. Antes les había dicho: por el camino de los gentiles no iréis. Ahora el Señor les dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La invitación se hizo para todos. Ya que estamos ahí en Mateo, vamos al capítulo 12. Mateo 12, versículo 18 al 21. Amén. He aquí mi siervo al cual he escogido, mi amado en el cual se agrada mi alma. Hablando proféticamente la profecía, hablando de nuestro Señor Jesús desde el profeta Isaías. Solamente aquí el Señor Jesús vuelve, o más bien cita esta profecía. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿A quién le iba a anunciar? A los gentiles. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán, ¿quién? Los gentiles. Claro, es el tiempo para los gentiles. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los gentiles hayan aceptado. No, por supuesto que no. Por eso, mire lo que dice. Vamos a ver algunas escrituras ahí en Hechos 11. Hechos capítulo 11. Hechos 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios, el versículo 1.
Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gente que no era de Israel, no era israelita, habían recibido la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿acaso todos los gentiles de manera automática recibieron la palabra de Dios? Por supuesto que no. Sin embargo, llegó este tiempo para los gentiles, para el que crea y se bautice pueda ser salvo. Versículo 18 de este mismo capítulo 11, mire lo que dice. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí está el tiempo para los gentiles, en el cual Dios ha dado a los gentiles, a los que no son israelitas, que se arrepientan para vida. Sin embargo, eso no quiere decir que de manera automática todos los gentiles se han arrepentido. Por supuesto que no. Hay quienes siguen en la dureza de su corazón y no se arrepienten. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 13, de ahí mismo de los Hechos. Vean lo que dice el versículo 46 y 47. ¿Estamos ahí? Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase la palabra de Dios, mas que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y creyeron todos, pero los que estaban ordenados para vida eterna. Pues no quiere decir que todos los gentiles creyeron, por supuesto que no, pero creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, el tiempo de los gentiles ha sido eso, la plenitud, un estado de máximo desarrollo para que ellos se salven, un estado de intensidad para que ellos se salven. Gloria a Dios. 14, de ahí mismo de los Hechos, capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tenemos? Y habiendo llegado y reunida la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles. ¿Qué cosa? La puerta de la fe. Eso es la plenitud para los gentiles, que se abrió por la gracia de Dios y su misericordia la puerta, una puerta que estaba, como quien dice, cerrada. Se abrió la puerta de la fe para los gentiles, para que ellos creyeran. Pero, repito, eso no quiere decir que todos los gentiles han creído, por supuesto que no. Sin embargo, estamos aún en ese estado de plenitud. 15, capítulo 15, versículo 3, vamos a leer desde el 3 al 7. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión ¿de quién? De los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los gentiles. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo
que Dios escogió que los gentiles, ¿qué escogió Dios? Que los gentiles, ¿qué? Oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está el tiempo para los gentiles. Dios dio que oyesen la palabra de Dios y creyesen, pero no todos creen. Por supuesto que eso no quiere decir que de manera automática todos iban a creer, no. Sin embargo, ha sido un auge, ha sido una plenitud para que ellos sean salvos. Gloria a Dios. Versículo 17 dice, de este mismo capítulo, para que el resto de los hombres, o sea, de los gentiles, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas, para que el resto de los hombres busque al Señor, y que todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre. Gloria a Dios. Gentiles que son llamados de Jesucristo. Alabamos su nombre. Capítulo 26, de ahí mismo de los Hechos. Hechos 26, versículo. Vamos a leer desde el 15. Pablo, contando acerca de su conversión, dice en el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿Los ojos de quién? De los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte o herencia entre los santificados. Ahí está el tiempo, la plenitud para los gentiles. Sin embargo, repito y hago la observación, esto no quiere decir que todos los gentiles se han convertido de las tinieblas a la luz. No quiere decir que todos han recibido por la fe en su nombre remisión de pecados, pero sí estamos en un tiempo todavía para los gentiles. Hechos 28, ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 28, versículo 25 al 28. Amén. Y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo Pablo esta palabra. Bien hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo, hablando de Israel, y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha endurecido, y de los oídos oyeron pesadamente y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Séaos pues notorio que a los gentiles es enviada, ¿qué cosa? Esta salvación de Dios, y ellos, ¿qué dice? Ellos oirán. Ahí está el tiempo, la plenitud para los gentiles. Esta salvación es enviada a los gentiles y ellos oirán. Pero no quiere decir que todos de manera automática han oído, ¿verdad que no? Todavía hasta al día de hoy vamos a los gentiles, a la gente, y no quiere escuchar. Sin embargo, aún estamos en el tiempo para los gentiles o para que los gentiles sean salvos. Un tiempo de máximo potencial, un estado de máximo desarrollo e intensidad para que ellos sean salvos. Ahora, veamos, hermanos, que ahora que es el tiempo de los gentiles todavía, eso no quiere decir que no haya judíos que sean salvos en este tiempo.
Dijimos que el tiempo de los gentiles comenzó a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿No ha habido acaso judíos que hayan sido salvos después de la muerte y resurrección del Señor Jesús? Por supuesto que sí, claro que sí. Y de eso nos habla Romanos capítulo 9. Mire, vamos a ver Romanos capítulo 9. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 9. ¿Lo tenemos? Leemos el versículo 24. Dice, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo los judíos, mas también de los gentiles. Gloria a Dios. Versículo 25, sigue diciendo, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Sigue diciendo, versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias, o dice la versión 60, el remanente serán salvos. ¿Cómo dice la versión 60, esa última parte? El remanente será salvo. Entonces, aquí vemos, hermano, que Dios ha llamado también a los judíos. Dice, ha llamado a nosotros, no solo a los judíos. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo, hermano? ¿Quién se recibió al hijo pródigo y se hizo fiesta porque la oveja que se había perdido fue hallada? Pero el hijo mayor quedó afuera. Recuerda que no quiso entrar. ¿Y acaso no se le hizo la invitación? ¿Acaso no se le llamó a que entrara? No solamente se le llamó, se le rogó para que entrara, pero no quiso entrar. Sin embargo, hay un remanente, hay algunos judíos que han sido salvos en el tiempo de gracia, en el tiempo de la plenitud de los gentiles. Vamos a leer ahí el 11 de Romanos, 11, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, a Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, un remanente escogido de gracia o por gracia. Hubo judíos, pues los convertidos del Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés, ¿acaso no eran judíos? Los mismos apóstoles creyeron. Hubo judíos que se convirtieron a Cristo, reconocieron a Cristo como su Mesías, como hasta el día de hoy sigue habiendo judíos que siguen reconociendo a Jesús como su Mesías, como el Cristo, como su Salvador. Pero lamentablemente aún no es la mayoría de los judíos. Mucho se habla de que ya estamos en el último tiempo, ya que Israel ha regresado a la tierra de Israel. Pero en realidad, hermanos, quien ha regresado o los que han regresado es el 55% de los judíos que están esparcidos en el mundo o que estaban esparcidos. Queda todavía casi la mitad por regresar a Israel para que se cumplan las profecías del regreso de Israel a su tierra. Pero no todos van a regresar. No, aún cuando vuelva el tiempo otra vez para los judíos, no todos van a creer, no todos van a regresar.
Ahí, ya que estamos en Romanos 11, vamos a leer el versículo, gloria a Dios, 11 también, 11. Digo pues, han tropezado para que cayesen, hablando de Israel. En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos, vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Ahí está. Vino la salvación a los gentiles. Pero no han tropezado para que cayesen. Entonces, dice el versículo 12, y si la falta de ellos, de Israel, es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? ¿Qué cosa? Dice la versión antigua, ¿cuánto más el hinchimiento de ellos? ¿Cómo dice la versión 60? ¿Cuánto más su plena salvación? Volverá el tiempo para los judíos, para Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora en este tiempo que todavía estamos de los gentiles, los que de los judíos se conviertan al Señor, tienen que cumplir con el Evangelio. Por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El Evangelio es el poder que Dios usa para que puedan ser salvos. Y luego dice, el judío primeramente y también al griego. Repito la cita, Romanos 1:16. El Evangelio, es decir, que tienen que creer a la palabra, al Evangelio, reconocer a Jesús como su Mesías y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando era el tiempo para Israel, los extranjeros se convertían a Israel, al Dios de Israel, inclusive eran circuncidados, cumplían con el judaísmo. Ahora los que de los judíos se conviertan al Señor Jesús, también al convertirse es porque creen y reconocen a Jesús como su Mesías y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Llegará el tiempo más pleno para los judíos, para Israel, y habrá salvación para Israel. Los ojos de los ciegos verán, los oídos de los sordos oirán. Bendito su nombre. Pero habrá quienes no entren. Vean lo que dice ahí Ezequiel 20, libro de Ezequiel 20, versículo 37 y 38. Amén. Y os haré pasar bajo de vara y os traeré en vínculo de concierto. Y apartaré de entre vosotros, hablando de Israel, apartaré de entre vosotros ¿a quién? A los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabréis que yo soy el Señor. Ahí está, vosotros, oh casa de Israel. Habrá quienes sean rebeldes y que ni siquiera vendrán a la tierra de Israel, aunque sea el tiempo para Israel, el tiempo de salvación para Israel. Por otra parte, mientras que es el tiempo de salvación para Israel, que va a ser su plenitud, estará en su máximo desarrollo e intensidad la salvación para los judíos en el último tiempo. Por otra parte, los gentiles se endurecerán. Por último, vamos a ver lo que dice ahí Apocalipsis 9,
versículo 20. ¿Lo tenemos? 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún, ¿qué dice? No se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habrá, si hoy en día están duros, hay endurecimiento aún en los gentiles, hermano, pues como que el tiempo se está acabando para las gentes. En la época de los 60, de los 80, hermanos, se convertían familias y más familias completas. Hay lugares, hay pueblos donde todo el pueblo se convertía al Señor Jesús y eran bautizados. Pero hoy en día, la verdad, ya no vemos eso. Entonces, habrá, sí, tiempo de gracia para salvación de los judíos, pero habrá, por otra parte, nuevamente, endurecimiento para los gentiles o en los gentiles. Gracias a Dios por su salvación, por la oportunidad que Dios nos da. Hoy es el día que hizo el Señor. Salva, ahora te ruego. Es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Damos gracias al Señor Jesús.